Gracias por continuar con nosotros en La Otra Cara de la Moneda y seguimos conversando sobre las amenazas que Jesús Santrich, el comandante de esta llamada nueva Marquetalia de las disidencias de las FARC, le hizo a las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurizati, pero que semanas atrás también las elevó en contra del propio presidente de la República, Iván Duque. Pues vamos a seguir conversando y en este momento se une precisamente a este debate Germán Fandiño Sierra. Él es director ejecutivo de Ciudadanía para el Desarrollo Consultoría. Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Germán Fandiño, desde donde trabajan ustedes, ¿cuál es la lectura que tienen de estas amenazas? Bueno, yo creo que estas amenazas nos brindan una oportunidad, digamos, para vislumbrar varios riesgos que se presentan en este momento a nivel nacional con respecto al ejercicio de la libertad de prensa. Básicamente, digamos, estas amenazas puntuales contra Claudia Gurizati y Vicky Dávila tienen un carácter netamente político, porque las dos periodistas no solamente ejercen el periodismo de manera individual, consideradas pues personalmente, sino que ejercen labores y cargos de dirección. Estos cargos de dirección les han permitido tener un control sobre la línea editorial de estos importantes medios de comunicación. En un caso, pues digamos, las investigaciones sobre los temas de la corrupción con Odebrecht, los falsos positivos. De otro lado, las investigaciones que se han hecho sobre el accionar de los grupos insurgentes, grupos residuales de las FARC, que las disidencias y su accionar desde Venezuela, pues digamos que ha generado un malestar en algunos grupos armados, entonces, o otros grupos de interés. Entonces, digamos que lo que se busca básicamente con este tipo de llamados es tratar de promover como una autocensura. Cuando alguien amenaza a dos referentes del periodismo a nivel nacional, pues imagínense lo que puede pasar de ahí para abajo. Todos sabemos pues que Vicky Dávila trabaja en Bogotá y Claudia Gurizati hace algún tiempo está por fuera del país con su familia, pero sí, cuando amenazan a estos grandes referentes, digamos, ¿cuál es el mensaje que se está enviando a los medios de comunicación a nivel local y regional? Básicamente esto genera un impacto de miedo y va a generar una dinámica de autocensura que sin lugar a dudas afecta de manera considerable el ejercicio de la libertad de prensa. Sí, es que finalmente se busca ponerle una mordaza a los temas que terminan siendo sensibles o que de alguna forma involucran a este tipo de actores, en este caso armados o del conflicto. Y es que déjeme señalar lo siguiente, Germán, la policía reveló que los 176 perfiles en redes sociales que han sido eliminados este año por solicitud de la institución, 59 pertenecen a las disidencias de las FARC, 4 de estos a Iván Márquez y 3 a Jesús Santrich. Estamos viendo también cómo a través de las redes sociales cada día más también se aprovecha esta plataforma para elevar amenazas, para ejercer presión, para tratar de amedrantar a los comunicadores, a los periodistas e incluso muchas veces a los propios políticos. Correcto, esa observación me parece muy importante, y es que en el escenario de comunicación política actual con todos los medios, lo que se ha llamado la comunicación 2.0, nos enfrentamos a unos escenarios de oportunidad en los que medios alternativos, medios emergentes, pueden plantear sus alternativas y propuestas en materia de periodismo, pero también tenemos otros riesgos inherentes a este tipo de dinámicas de comunicación en redes sociales, y es precisamente uno de ellos es que pueden servir como canales de difusión, precisamente difusión mediática de grupos armados, de esos grupos que precisamente buscan tener un impacto en la comunidad y en la comunicación, digamos, en la comunicación de lo público, y se insertan en la agenda de lo público, así sea con este tipo de amenazas. También está el riesgo de las fake news, pero a mí me parece que es muy importante dimensionar, digamos, que hay otro tipo de violencias más sutiles que también se ven en las redes sociales, digamos, cuando hay liderazgos políticos que a veces estigmatizan el sector periodístico, precisamente por algunas posturas editoriales. Entonces, muchas veces lo que se hace es que todos los seguidores de X líder político van a atacar a los periodistas que en algún momento han hecho algún ejercicio de controversia o que han cuestionado algún tipo de acción o proceder, tanto de grupos irregulares como de actores políticos de la vida nacional. Entonces, la oportunidad que esto nos brinda en este contexto, digamos, faltando un año para iniciar un proceso electoral, es precisamente visibilizar la necesidad que tienen los periodistas de contar con las garantías para poder ejercer el ejercicio de la libertad de prensa de manera clara, de manera oportuna, sin miedo, sin tener que imponerse una autocensura,
yo creo que tenemos que tener la responsabilidad como sociedad y especialmente las autoridades, pero como sociedad, porque yo creo que también nos enfrentamos a un riesgo y es la falta de madurez democrática. O sea, nosotros hemos visto cómo se ha estigmatizado la labor de los periodistas cuando se cuestiona la línea editorial de investigaciones, de líneas de columnas de opinión, de diferentes posturas mediáticas sobre temas muy puntuales. Entonces, siempre que nos encontramos en ese escenario, lo que encontramos es que se estigmatiza y se polariza a las personas porque le gusta o no le gusta, digamos, la labor del periodista. Y yo creo que hay riesgos mucho más sutiles. Recordemos que precisamente la Fundación para la Libertad de Prensa presentó una carta planteando unas quejas contra la administración distrital por las quejas que recibieron por parte de varios periodistas por lo que consideran malos tratos, dinámicas que obstaculizan, digamos, la comunicación bidireccional con las autoridades distritales y, digamos, metodologías en el desarrollo de las ruedas de prensa que no permiten un diálogo fluido con los periodistas, ¿sí? Entonces, digamos, cito para mencionar otro ejemplo de que, digamos, la labor del periodista en este momento tiene varios riesgos. Recordemos también hace 2 días en desarrollo de las marchas con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo, varios colectivos ciudadanos y feministas sacaron de la marcha a una mujer periodista, agredieron a su camarógrafo y ellos ya estaban diciendo que es que ahí no puede haber libertad de prensa. Entonces, digamos que es un escenario de riesgo donde múltiples actores pueden llegar a afectar la labor del periodista y sin lugar a dudas el caso de Sandrich con Claudia Gurizati y con Vicky Dávila es como una alerta que tenemos que tener muy clara porque la politización de los medios y la postura editorial de los diferentes medios de comunicación y periodistas está generando este tipo de reacciones. Entonces, digamos, es importante naturalmente desarrollar este ejercicio de la libertad de prensa garantizando la calidad de la información con una responsabilidad social para garantizar que sea una información veraz, que se hagan las cosas bien, pero yo creo que en democracia cada postura editorial pues es válida y yo creo que todo el mundo debe saber a quién escucha, cuándo lo escucha y uno puede llegar a diferir, digamos, a discernir, perdón, ese análisis de la información. Ahora, acallar las voces del periodismo lo que hace es opacar la democracia y yo creo que es en ese escenario en el que nosotros tenemos que rodear a todos los periodistas para que puedan ejercer su labor de la manera más independiente y más libre posible. Quiero hacer énfasis en este tema que usted mencionó con respecto a la participación ciudadana en estas agresiones a la prensa. Porque es que es muy difícil, por ejemplo, para un periodista salir a la calle, cubrir una marcha, cubrir unas protestas. Cada día se vuelve mayor el riesgo de hacer este tipo de cubrimientos. Pero surge la otra parte y es paradójico que la gente dice, es que no cuentan la verdad, es que ustedes no dicen lo que debe ser, es que sus medios no los dejan, pero en el momento en que se va a hacer el cubrimiento tampoco nos dejan. Entonces, digamos que es muy complicado para el comunicador poder saber en qué momento puede cubrir o no, qué puede decir o no, y cuándo la gente lo quiere y cuándo no, porque se está volviendo el periodista, y me perdona quizá la expresión, pero como el idiota útil, en el que si yo te necesito, te llamo para mi denuncia ciudadana, el problema que tengo en el barrio, pero si lo que vas a decir no me parece o vienes a cubrir una protesta, entonces no. Y cada vez es realmente casi imposible la labor del cubrimiento de determinados tipos de informaciones que se presentan en las calles. Correcto. Mire, sobre esa parte, a mí me parece muy importante destacar, digamos, una investigación que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa y es, digamos, sobre estas formas sutiles de coartar, digamos, la labor periodística y es, digamos, el maltrato y la censura que se hace contra el periodista que está visibilizando algo que desde la agenda política de diferentes actores, bien sean actores políticos armados, actores políticos ilegales, grupos disidencias de las FARC, simplemente movimientos sociales. Cada uno tiene un área de prioridad. Entonces, cuando el medio, lo que tú dices es totalmente cierto, cuando el medio está cubriendo lo que a mí me interesa, entonces lo respaldo. Pero cuando está cubriendo algo que, digamos, controvierte mis creencias o mis objetivos, entonces censuro al medio. Y eso es una dinámica que se ha prestado, por ejemplo, yo soy muy activo en redes sociales, digamos,
Activo me refiero a que estoy buscando información, estoy indagando qué está pasando, y es muy común ver cómo, digamos, los seguidores de X líder político atacan a los periodistas que en algún momento se han atrevido, digamos, a cuestionar o a controvertir o a preguntar o a simplemente pedir información. ¿Sí? Entonces, digamos, en redes sociales, en la calle, en todos los lugares, el periodista en este momento yo siento que estamos en un escenario de polarización tan grande en el que, digamos, si una línea editorial de un periodista está en contravía con alguien, entonces simplemente nos justificamos y estamos atacando este tipo de labor. Yo naturalmente comprendo que este tipo de amenazas por parte de grupos armados son bastante notorias, pero también es preocupante la amenaza del día a día, del quehacer periodístico cotidiano en la ciudad. Imagínense lo que le hacen este grupo de movimiento feminista a una periodista que estaba ejerciendo su labor sobre un evento que es totalmente público. De hecho, es una conmemoración global, ¿sí? Sí, que además es ilógico que ataquen, o sea, si están defendiendo a las mujeres y atacan a otra mujer que está ejerciendo sencillamente su labor, su profesión, pues resulta pues ilógico, es que esa es la palabra, no parece increíble que, porque es que además, incluso en el caso personal también me ha tocado cubrir este tipo de manifestaciones feministas y también he sido atacada, y yo digo, pero ¿cómo así? Si están defendiendo a las mujeres, ¿cómo es que me atacan? ¿O por qué me agreden y me insultan? Correcto. Y yo creo que como democracia, nosotros nos encontramos en un momento muy, digamos, muy débil en la construcción de una cultura democrática. La controversia. Mire usted lo importante que es la controversia. Hace algunos días a mí me llamaba la atención ver que, y voy a nombrar estos dos ejemplos, digamos, porque son ejemplos que yo creo que todo el mundo en el país conoce. Hubo una entrevista que el presidente de la República le concedió a un director de noticias de una importante cadena a nivel nacional. En esa entrevista, el director de noticias, a mí me parece que en ejercicio responsable, crítico y respetuoso del periodismo, lo controvirtió. Y yo creo que esa es la función de un periodista, exigir información, indagar, hacer preguntas, obtener información que es de interés general. Entonces, a algunas personas les pareció incómodo este tipo de preguntas y se fueron lanza en ristre por redes sociales a atacar a este periodista. Entonces, digamos, eso es una muestra de la poca madurez electoral que tenemos, la poca madurez democrática, porque no vemos la controversia como esa posibilidad de aclarar y de difundir información. De hecho, el presidente respondió todas y cada una de las preguntas, pero sus seguidores, digamos que hicieron una dinámica de redes sociales bastante fuerte y respetuosa. Lo propio ha ocurrido, digamos, con algunos periodistas que a nivel distrital han cuestionado o han hecho algunas preguntas un poco incómodas para la administración distrital y lo que reciben es malos tratos, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos quedamos en esas grandes, en estos hechos que son como tan simbólicos, lo que hace Sandrich, lo que hacen algunos líderes de opinión, pero yo creo que los ciudadanos también tenemos que dejar de ser el caldo de cultivo, digamos, ese hervidero, pues, donde todas esas manifestaciones encuentran unas cajas de resonancia, ¿sí? Entonces, ese me parece que va a ser un debate bastante interesante, porque precisamente en democracia todos deberíamos tener la posibilidad de expresar, incluso las líneas editoriales. En el argot popular todo el mundo habla de RCN como Radio Casa de Nariño. Sí. En el argot popular la gente dice obviamente que otros medios están pautados por la administración distrital y precisamente por eso no ejercen una labor periodística, porque la financiación de los medios también es otra cosa que puede ayudar a coartar, digamos, o a autocensurar a muchos periodistas. Se nos acaba el tiempo, Germán, y quisiera poder seguir hablando. El debate, sin lugar a dudas, es amplio y nunca terminará mientras también sigamos como comunicadores expuestos no solamente a esa luz pública, a toda la ciudadanía, sino en general pues a los diferentes temas a los que tenemos que enfrentarnos a diario y que sin lugar a dudas tenemos que seguir publicando. Germán Fandiño Sierra, director ejecutivo de Ciudadanía para el Desarrollo, gracias por estar en La Otra Cara de la Moneda. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, y así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, como siempre, por la compañía. Estamos aquí atentos a recibir también esas propuestas que tienen para abrir mayores debates en La Otra Cara de la Moneda.